El Aboru, el Aboye, el Aboyille. Obato, Azure y Woribofu. Buenas noches para todos. ¿Cómo están por ahí? Si me escuchan. Vamos a dar comienzo a un vivo por la página de la Advea Guaraní Argentina, y a su vez estamos saliendo por la radio Herencias de Orún y la radio Orillas FM, para poder así llegar, transmitir un poquito más allá, cada vez un poquito más, llevar la palabra de Ifá y llevar un poquito de historia, conocimiento, y de todo aquello que nos pueda ayudar a cada uno de nosotros a poder ir comprendiendo un poquito más de lo que es Ifá, de lo que habla Ifá, de lo que nos enseña Ifá, de la filosofía de Ifá y todo aquello que está relacionado a la vida cotidiana de nosotros. Vamos a esperar un poquito a ver si se están conectando. Vamos a ver. Vamos a mirar a ver si está saliendo. Si está saliendo, por favor, díganme. Así voy mirando hasta ahora. Vamos a esperar un poquito más. ¿Argentina es esa? Vamos a ver si estamos saliendo ahí. Si no, me dicen, me avisan, por favor. Ahí estamos. Vamos a arreglar un poquito más. Ahí estamos. Muy bien. A ver si nos están escuchando, me pueden decir, para poder así seguir la transmisión. Estamos directamente desde la Advea Guaraní Argentina. Bueno, acá estamos directamente desde la Advea me dice que sí, está saliendo en vivo. Así que bueno, vamos a retomar un poquito desde el programa anterior, que hemos estado hablando de lo que es la energía, de esa inteligencia, ¿no? De esa energía inteligente que viene a través de esas funciones que traen nuestros irumolé y los orillá, para poder transmitir. A ver, un segundito que vamos a acomodar. Ahora sí, estamos transmitiendo desde la Advea Guaraní Bursaco en directo y la Advea Guaraní Argentina en simultáneo también. Estamos saliendo a ver si se van conectando, y bueno, que se vayan conectando, vamos a ir hablando de a poquito. Vamos a dar un poquito de tiempo, que se vayan ahí. Nos dice Ifada Milolá, buenas noches padre, ¿cómo está? Y bueno, vamos a dar comienzo, porque si no se nos va el tiempo. Y estamos conectados, y si quieren comunicarse con nosotros, al 11 53 23 54 10. Es el teléfono del WhatsApp, 11 53 23 54 10. Y si está fuera del país, numeral más 549 11 53 23 54 10. Bueno, acá buenas noches, que está acá con la IEFAM Pamilerí, que está acá ayudándome en estas transmisiones en vivo. Y buenas noches, madre, ¿cómo está? Buenas noches, estoy pasando el número, ahí se los pasé en el mensaje desde la Herencia de Orún. Aquí estamos, buenas noches, aquí estamos, yo soy la Yefa Pamilerín, conduce este programa el Babá y Fatbemía Guaraní, y estamos aquí desde Bursaco, Buenos Aires, Argentina, transmitiendo en directo desde el Advea Guaraní Argentina, el Advea Guaraní Bursaco y Herencias de Orún. Radio Herencias de Online y Orillá FM online también, exactamente. Muy bien, y vamos a dar comienzo hoy al programa donde estábamos hablando de energía, de vibración. ¿Y qué tiene qué relación? Vamos a ir viendo qué relación tiene con lo que llamamos reencarnación. Atenguá, como lo dicen en Yoruba,
Entonces estábamos hablando de esa información inteligente que va llegando a través de esa existencia maravillosa que es el universo, tanto físico como el universo espiritual. Estábamos hablando de lo que era la energía, la materia en sí de este mundo, de este universo, y estábamos hablando de la energía y de la materia oscura, que es de la parte del otro universo, en el cual es la parte espiritual o todas las esencias espirituales y energías que se producen en ese universo. Estábamos hablando también de lo que es el ayer, la fuerza del ayer, y todo lo que esto significa. Ahora, surgieron preguntas interesantes por el tema de Ori y tema de la relación de Ori. Por eso ahora vamos a ir hablando y viendo cómo vamos a ir desarrollando interconectando las funciones de cada existencia en sí en el universo energética. Cuando nosotros hablamos de Ori, sabemos que estamos hablando que Ori es único, que Ori es particular de cada uno, o sea, no compartimos los Ori. Sí, los Ori se interrelacionan en temas energéticos, pero por asociaciones o comunidades de Ori. Pero Ori es único, cada persona tiene cada ser, mejor dicho, tiene su Ori. Y acá viene lo increíble en todo esto, ¿no? Cómo Ifán nos va diciendo y cómo nos va enseñando cómo empieza a funcionar el tema del destino, cómo empieza a funcionar el tema de cuando nosotros elegimos. Fíjense que dice, Ifán nos dice que nosotros elegimos a Ori delante de nuestros ancestros y de rodillas adelante de Olodumare. ¿Y qué quiere decir todo esto? Quiere decir que toda esa información, recuerda que habíamos hablado nosotros que nosotros somos un sistema de información. Todo nuestro cuerpo es información. Habíamos hablado de cuando comienzan las 16 primeras células primordiales, que son las que van a empezar con información, las que van a empezar a generar ese ser humano, el humano, o sea que van a generar ese feto, que van a generar los sistemas, que van a generar los órganos, pero esos 16 células principales tienen información y a su vez van a ir dando información a las demás células que van a ir transmitiendo y van a ir componiendo lo que es ese cuerpo humano. Pero fíjense lo interesante, y Faribolé Guaraní, buenas noches, padre querido, ¿cómo está? ¿Cómo anda? Gracias por estar ahí. Pero ¿qué sucede? Tenemos que interpretar esto. Es información. Habíamos hablado de lo que es el sistema Schumann, o el sistema de cuerdas, de la cual nuestro mundo se regía con información. Nosotros somos información, recibimos información y nos hacemos o nos formamos a través de información inteligente. Información que trae cada una de esas células, que a su vez va a ser informada por algo superior. Y esto lo vamos a decir, ahora lo vamos a ir explicando de a poco para que lo podamos entender. Nosotros recibimos una información. Esa información en la parte física, habíamos hablado, si se acuerdan en el programa pasado, en la parte física por el ADN. ADN, que es la parte que nosotros recibimos como herencia genética. Que cada una de esas células está recibiendo una información genética. Fíjense cómo son las cosas, ¿no? Bueno, esa información viene de nuestros ancestros, o sea, va a venir de la parte de nuestra madre, de nuestro padre, de nuestro abuelo, de nuestra abuela, bisabuelo, bisabuela, tatarabuelo, tatarabuela, y así sucesivamente en una red de información constante que ha llegado y ha adquirido ese ADN a través de miles de reencarnaciones.
¿Por qué? Esa información, después que nosotros nos transformamos, o sea, pasamos de vida a vida, o sea, de esta vida física a la vida espiritual, sigue estando esa información, no se pierde. Y ahí es donde me habían preguntado sobre el tema de Ori. La información de Ori, cuando nosotros hablábamos, si ustedes se acuerdan, de cuando vamos al mundo de Ayalamopim, a elegir para que nos den nuestro, y que Ayalamopim moldee y dé ese Ori, ese mundo de Ayalamopim es el útero materno. Es el mundo donde se va a abrir una secuencia dimensional a partir del momento que el esperma tocó el óvulo y lo fecundó. Lo primero que formó fue la morula, que se llama, o huevo cicota, que de ahí se van a dividir en 16 células principales, primordiales, únicas, para empezar a hacer ese ser humano, que se va a conectar a su vez con la parte del ser. Todo comienza ahí, información. Fíjense cómo funciona. El ADN se va a transmitir a través de la mamá, a través de información de células a células, aparte de lo que es la parte de la mamá y del esperma de la parte que es del papá. Hay dos secuencias principales. Una es que se recibe un 50 y un 50, y otra secuencia que no tengo acá, es que ya vamos a traer una de las guías que está en el tema genético, que se recibe un 80-20. Hay ese tipo de informaciones genéticos que ya los vamos a ir desarrollando y viendo en qué parte de Ifá y en qué parte de los Sudus nos habla también de esto. Todo lo que estamos hablando está referido y está hablado y explicado en los Sudus de Ifá. Todo, no hay nada que quede fuera de los Sudus. Porque es información. Lo que hay que saber es cómo interpretar y entrar en esa dinámica de interpretaciones con conexiones también para poder recibir esa información y entender lo que estamos leyendo. No es solamente un poema, es toda una serie de información. No nos olvidemos que Ifá habla en parábolas y nosotros tenemos que ir entrando en esa línea de información. Entonces llegábamos a la información genética. Ahora, la otra información viene a través del accionar de lo que es la información inteligente, que se recuerdan, si ustedes se acuerdan, que hemos hablado de Obon, Imo y Eshó, la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento. ¿Qué sucede con la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento? Bien, es información que llega a nosotros a través de la luz, a través de los fotones. Lamentablemente ayer falleció Higgs, el famoso físico, que fue el primero en que empezó a trabajar sobre ese fotón, el fotón de Higgs, que es la partícula divina, que esa es la partícula divina que se activa dentro de nuestro cerebro, nuestra glándula pineal, que se activa dentro de nuestra conciencia. Es para que entendamos, nuestra glándula pineal hace, a través de sus químicos que libera, hace que entremos en conexiones, porque es lo que se llama el tercer ojo para aquellos que recién están empezando a tomar el programa, viendo estos programas. Toda esa información que nos llega, que son 2 millones de bytes por segundo cuadrado, y nosotros habíamos hablado en los programas que recepcionamos solamente 40. Cuando estamos en estados alterados de conciencia, cuando nosotros hacemos el proceso de Itefá, ese estado se va a alterar en función de acción de conocimiento, entendimiento y sabiduría, siempre y cuando estemos en un completo nivel, en un completo estado óptimo, espiritual, balanceado en nuestras vidas. Porque si no, pueden pasar muchas cosas alrededor nuestro, pero no lo vamos ni a tomar, ni a entender, ni a poder transmitirlo
Buenas noches, Miguel Abogado, que está conectado ahí. Y como le estaba diciendo, entonces, información, información, información inteligente. Cuando nosotros, que somos en este momento este ser, o sea, el ser humano, tenemos toda esa información a través de nuestro ADN, nosotros también tenemos la otra información que nos está viniendo a través de Opón y muy a yo, ¿no es cierto? Entendimiento, conocimiento y sabiduría. Pero ¿cómo viene? En estados, todo viene en estado energético y de vibración. Estado energético y de vibración. Cuando nosotros tenemos un sentimiento, es una vibración, una emoción, un sentimiento es una emoción. Eso va a generar una situación de conexiones en nuestras neuronas que pueden ir generando algo positivo y negativo. Y ahora lo vamos a ir explicando por qué. Buenas noches, Natalia Miranda, nos está mirando. Alejandra Ayuso. Ah, desde Neuquén, mira. Flotilla, Neuquén. Muchas gracias, Ay, Alejandra Ayuso, muchas gracias. Bueno, entonces, miren cómo se va desarrollando esto y cómo Ifá nos va diciendo las cosas dentro de los Odu. Que Odu quiere decir matriz o útero en la traducción, y ahí está la información. Cuando hablábamos del mundo de Ayalamupim, hablábamos de ese útero donde va a recepcionarse la información de qué? Del ADN. Pero tenemos otra información que va a ir también, primero y principal, a nuestro Ori a través del mundo de Ayalamupim, antes de llegar al mundo terrenal, a nuestro Ori, por nuestras reencarnaciones, por nuestras vidas anteriores, por nuestro destino. Cuando nosotros hablamos de destino, es la función que nosotros vamos a venir a cumplir a este mundo en un ciclo. Habíamos hablado que en los ciclos de universo que tenían las antiguas, por ejemplo, como las civilizaciones mayas, hablaba de 12.000 años, y más o menos habíamos hablado entre 12.000 y 25.000 años. Depende de las civilizaciones, teníamos aproximadamente unas 700 reencarnaciones. Son 700 veces que hemos venido en esos ciclos. 700 veces, 600 veces, depende de cada uno, de cada ser. Pero ¿qué sucede ahí? Nosotros estamos hablando del sistema de cuerda, el sistema de Yuma, estamos hablando de ADN y estamos hablando de la función de los Irumolé y los Orishá dentro del ser, ya, y en función al ser humano. ¿Por qué digo esto? Cuando nosotros hablamos de Irumolé o hablamos de Orishá, nunca lo vemos o nunca lo vimos, por lo menos en este ciclo. ¿Por qué? Porque en un principio, cuando ellos tuvieron que materializar para llegar al mundo, se hicieron en fusiones químicas y físicas. Lo que nosotros, por ejemplo, cuando hablamos a Oyun, estamos en el río, esto es el reino de Oyun, de la madre de Oyun, sí, pero es la función y la acción de la esencia del orilla, de la energía del orilla. Cuando vamos al mar, Imanjá o Lokun, en el océano, en las profundidades, es la energía y la acción de la esencia del Urumolé y el orilla. No vemos físicamente la acción química física que se ha producido en hecho. Se crearon los mares, se crearon los ríos, se creó el ser humano. ¿Cómo viene en un principio todo? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque cuando nos dice Ifá que en un principio envió a Ogún, envió a Batala y después envió a Otutuwa, que era el hermano de Batala, a hacer la función de la creación de la Tierra, del planeta Tierra, de Yalayé, de nuestra madre Tierra, y en función de la creación de todo lo que es ser vivo, naturaleza y todo lo que implica en eso. ¿Recuerdan que cuando nosotros habíamos hablado en el programa anterior de que el mundo invisible se dividía en el reino animal, reino vegetal y reino mineral? Esas fueron las primeras funciones de los Urumolé a través de las acciones físico-químicas que
también hicieron accionar del orishá. Se produce primero la creación de los gases, de esos gases hicieron reacciones, esas reacciones produjeron, para hacerlo más corto, porque esto es muy extenso, imagínense que fueron miles de años para formar algo, no se hizo en un día. Fueron miles de procesos químicos y físicos para producir el efecto de lo que hoy nosotros llamamos universo, de lo que llamamos planeta Tierra, Sol. Entonces, ¿qué sucede acá? Marina Aguirre nos dice buenas noches Marina, gracias por estar ahí. Entonces, ¿qué sucede acá? Nosotros lo primero que sucedió, recuerdan, en las historias de Ifá que nos dice que llegó Tutugua con una gallina de 5 dedos, un camaleón, a través de una cadena de hierro. Entonces nosotros, ¿qué nos imaginamos? Como nuestro cerebro funciona en acción de ícono, nos imaginamos una cadena que bajó por ahí, despacito, con el camaleón, y no. Esa cadena de que está hablando es la acción del ADN, porque trajo toda la codificación de todo lo que iba a existir en el reino animal, en el reino vegetal y en el reino mineral. Después habló en la historia esa de que soltó el camaleón para ver dónde estaba. ¿Para qué? Para verlo seguro, el accionar. Tiene mucho significado esto que le vamos a ir explicando. Y después la tierra, ¿qué hizo? La gallina, ¿qué hizo? Defecaba y tiraba y escarbaba y formaba. Era lo que se iba formando supuestamente la tierra. Esa es la historia que nosotros tenemos que entender y empezar a ir a lo profundo para poder entender lo que nos está diciendo ahí. Cuando yo hablo de íconos, hablo de la función del cerebro humano en acción de tiempos. Yo no podía hablar con una persona, un ser humano que vivía en una caverna, de fusión nuclear. Tenía que hablar o transmitir oralmente, de palabra en palabra, un cuento, una historia, algo relacionado a la vida, para poder saber, para poder entender, y que ese ser entienda hasta que su cerebro vaya evolucionando como su ser, para que evolucione en entendimiento, en conocimiento y sabiduría. Nosotros no podemos procesar la información si no tenemos ir a estudiar algo de lo que sea físico, química, matemática, historia. No, porque nunca vamos a entender. Nuestro cerebro, por más que busque, no lo va a entender. Pero sí cuando empezamos a aprender, a entender y a conocer la función del ser en el medio ambiente. ¿Pero a través de qué? De información. ¿A través de qué? De simbología. Nuestro cerebro humano se va a manejar a través de la simbología que nosotros le vayamos enseñando y adaptando. Por eso, cuando nosotros hablamos, tenemos que tener mucho cuidado de lo que decimos, porque hacemos estamos enfocando hacia el símbolo. Si yo digo, esto es cuadrado y es redondo para los demás, voy a crear un conflicto. Yo me tengo que dar cuenta que realmente eso es redondo. Si no, creo un conflicto. Porque las ideas están perturbadas, el icono no es lo que yo creo. Entonces aquel que no sabe no puede enseñar lo que no sabe. Por eso Ifá nos dice, no digas lo que pueda tener un problema, no hables lo que no sabes y no invente lo que ya está inventado, porque esto es en función de la información que nos está llegando día a día, hora a hora y a segundo y segundo en nuestra función, cómo estamos en este ciclo. Nosotros somos receptores de información. Esa información... La comunicación nació con los dibujos. Claro. Antes se dibujaban, imagínate los dibujos de la caverna o los mosaicos antiguos en Roma, en Europa, para contar historias. Era precisamente porque no se podían explicar para que la gente entienda, así con dibujos básicamente, qué es lo que la historia misma.
Y hoy tenemos internet. Información, pero cuidado, ahí es donde entramos, ahí es donde quiero ir, ahí es donde quiero apuntar en todo esto. Gracias por estar ahí, Cristina Andrea, gracias, gracias, ay, Fado Kun, muchas gracias, padre querido, ¿cómo anda? Buenas noches, Marcela Pineda. Gracias a todos los que se están conectando. Vamos a esto, es lo que quiero ir yo. Información, recibimos información que nosotros nos estamos negando a recepcionarla. Vamos a ir por partes. Nos negamos por falta de voluntad muchas veces a adquirir conocimiento para poder transmitir información. Conocimiento, ahí está. Son 3 funciones principales. La sabiduría, el entendimiento y el conocimiento, que son fuerzas energéticas, son funciones principales que va a captar nuestra conciencia, nuestro ori. Pero es lo que decimos siempre. Tenemos que tener la intención de adquirir conocimiento para poder llegar a entender y comprender, para poder transmitir en alguna medida esa pequeña sabiduría que vamos recepcionando e internalizando. Exactamente. Imagínense esto. IFA nos viene instando hace varios años que los sacerdotes y sacerdotisas se tienen que ir capacitando en una forma mucho mayor dentro de lo que es la ciencia, dentro de lo que es la medicina, dentro de lo que es la inteligencia artificial. Cuidado con todo esto, porque si no estamos perdiendo lugares, formas, información. ¿Por qué? O simplemente porque la lectura para llegar a ser autodidacta. Exactamente, porque nuestro cerebro está perdiendo la capacidad de entender el símbolo. Hoy la tecnología, que es el celular, que es la televisión, que es el internet, hace que nuestro cerebro no trabaje en función. Nuestro cerebro es un órgano. Si no se trabaja, si no se lo usa, se atrofia como cualquier parte del cuerpo. Bien, pero es el del cerebro el que es necesario para poder descodificar y entender lo que nos está diciendo nuestra mente. En nuestra mente se produce el pensamiento, no en el cerebro humano. El cerebro humano es el que va a descodificar la mente. La mente, a su vez, es la que va a accionar por debajo de la conciencia. Cuando nosotros tenemos niveles de vibración, volvemos a la vibración, volvemos a la energía, niveles bajos de frecuencia, de conciencia, que ¿cuáles pueden ser? La ira, la bronca, el odio, el malestar, la falta de empatía, todas esas cosas que podríamos llamarlos partes negativas, humanas, hace que tengamos funciones mentales que van a ser procesadas por nuestro cerebro. Información que va a ser tomada, o sea, ¿qué es el pensamiento? El pensamiento es una onda energética de posibilidades. Pero esa onda energética de posibilidades las vamos a absorber a través del cerebro, y si nosotros tenemos una baja vibración de conciencia, entramos en lo que se llama Ayogun, enfermedad, situaciones, negatividad, lo que decimos IBI. Lo que es lo malo, lo que va a hacer que desbalancee nuestra esencia espiritual. Porque no es que sea malo el Ayogun, es el que viene a balancear el estado del ser en el universo, en la creación. Entonces, ahí se conectó Braulio Sosa. Buenas noches, familia guaranera, abuelo Boyea, Bocicé. Padre, que saludo desde Quilmes, recién llego. Bueno, padre, gracias por estar ahí. Bueno. Y eso es lo que hace muchas veces el uso del celular. Nos da placeres instantáneos y hace que nuestro cerebro se vaya reduciendo y estamos esperando, nos movemos solamente por imágenes que impactan en nuestros ojos, los recibe nuestro cerebro y queda ahí y vamos en busca de otra imagen, pero ya no buscamos la lectura ni esa intención no en trabajamos explayarnos en determinado tema, porque para eso hace falta la voluntad, la intención, la gana. Y lo que hace el cerebro es reducir esas ganas, reducir esa voluntad y reducir, entonces, el cerebro es como un músculo que hay que ponerlo en función, hay que accionarlo, porque si no se duerme y vamos a caer en la
ignorancia y de no tener ya motivos, porque muchas veces el conocimiento hace que nosotros tengamos motivos. Bien, eso es lo que sucede. ¿Cuál es la función acá que nos enseña Ifá? Cuando yo hablé del fotón de Higgs, de la partícula divina, que reside dentro de la conciencia, dentro de Ori, no se activa. Quiere decir que nuestra conexión con la partícula divina, que es la partícula de Olodumare, de la creación que está en cada uno de nosotros, dentro de nuestros Ori, de nuestro Ori, cada uno particular, no se activa, no funciona, está inerte. Está durmiendo con nosotros. Se está inerte, exactamente. Y no vamos a alcanzar nunca ese equilibrio espiritual que queremos. Claro, entonces tenemos que prestar atención a esto. Sobre todo los que están dirigiendo o manejando sacerdotes, sacerdotisas, que están manejando Domo Wo, que están indicando, enseñando, que el proceso es tan profundo y tan amplio que nos olvidamos de que Ifá no está estructurado. Ifá no está estructurado. Es una acción directa de información y de creación constante. No puede estructurarse, por eso debemos evolucionar también nosotros, a través de lo que nos enseña, de lo que tenemos que estudiar, de lo que tenemos que procesar. Pero no nos vamos a tratar de irnos del tema. Quiero enfocarme un poquito más en lo que estábamos hablando de cuando nosotros empezamos a procesar esa onda energética que es el pensamiento, lo vamos a procesar, el cerebro ¿qué va a hacer? Va a tomar esa información y por todos sus sistemas de sistema neuronal y conexiones de sinapsis empieza a mandar información. Información que va a ser directamente enviada hacia el sistema glandular. O sea, como son golpes electromagnéticos, son golpes energéticos, son pequeños puntos de electromagnéticos que se van a disparar a través de todo un sistema de neuronas, que toda esa información que tomó en ese momento se dispara al cuerpo físico y al cuerpo espiritual. En función de lo físico se va a generar una situación de conexiones neuronales que va a decir, por ejemplo, va a activar con una información negativa, con un impulso negativo hacia la célula. La célula va a ir hacia su núcleo, lo va a tomar, le va a pegar, toma esa información, en ese caso diríamos errónea o en función del ADN, y va a producir lo que se llama la enfermedad, que son muchos tipos de enfermedades. O sea, ese famoso Ashogun Arun, enfermedad. Babá, ahí se conectó Ana Cortés, Falayodea Guarení, buenas noches. Pasaquín, de México. Gracias por estar ahí, Y bueno, le contamos que este programa está dirigido por el Babá Fademia Guarení, transmitiendo en directo desde el Edbea Guarení Argentina, Edbea Guarení Bursaco, desde Herencia Orún, una radio online, y de Orellá FM. Y para comunicarte con nosotros tenés el teléfono y el WhatsApp. Ahí lo bajé yo igual en la página, más 549 11 53 23 54 10. Acá desde el de Bursaco, provincia de Buenos Aires, Argentina. Bien, entonces seguimos hablando de información y energía. Habíamos hablado de, por ejemplo, si vamos hacia la antigüedad, cómo fue el accionar de los irumolés. Bien, entonces llega Tutu a través de esa cadena de ADN, de esa cadena de hierro, ¿no? ¿Qué es la cadena de ADN? Que hay una función muy especial y que es lo que se sabe ahora, ¿no es cierto? Que a medida que vamos tomando conocimiento, que se puede alterar el ADN. Puede haber una alteración dentro de esa cadena. Pero también se puede solucionar el problema en esa cadena. ¿Qué es lo que hace el sacerdote o la sacerdotisa cuando utiliza los pelé o los siquines? Va a estudiar el proceso de accionar del ADN de la persona. ¿Cómo lo va a hacer? A través de la información que nos va a dar Ifá, a través de Orumila,
donde se va a entender y reflejar a través del elemento que es el opeleo o liquín. Entonces ahí va a dar una información de Odu, del Odu que en ese momento en forma energética está transitando por ese ser, con información del ADN de la persona y del ADN espiritual de la persona. O sea, en función de información. ¿Por qué llegó la enfermedad? ¿Cuál es el problema? ¿La situación? ¿Cuál es la situación personal? Pero si no sabemos descodificar, no sabemos entender, no sabemos lo que estamos viendo, estamos estructurando, entonces tenemos que ir a lo profundo de todo, que es entendimiento, conocimiento y sabiduría. Utilizar esas fuerzas, esas energías inteligentes de información para que nosotros podamos lograr entender lo que nos está diciendo en ese momento el elemento el cual nosotros estamos ahí haciendo recibiendo un informe a través de eso, que después va a ser revertido también a través de frecuencias y energías que se van a producir a través de lo pelea, a través del Evo, a través de lo que sea necesario para poder revertir, potenciar o bajar esas energías. ¿Qué es lo que tenemos que ver acá? ¿Cómo tomar la información? ¿Cómo la vamos a recepcionar? ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Y cómo nosotros empezamos el proceso del entendimiento acá? ¿Cómo empezamos el proceso? Y nos había dicho, ¿no es cierto?, que tenemos que entrar en más dinámica. Nos instaba, nos decía que teníamos que empezar a ver más el tema de la ciencia. ¿Por qué? Porque en realidad la ciencia y la religión, como yo dije en el programa anterior, van juntas. Es como si fuese una moneda, nada más que son diferentes caras, pero es la misma moneda. Van juntas, no se pueden separar. Ninguna nació antes ni después, se separaron por una acción de pensamientos, de direcciones religiosas, de enfoques religiosos, que hicieron digamos, algo oscuro dentro del crecimiento de la humanidad. Hay científicos que aceptan la parte de a través de la cuántica, la parte de lo que se desconoce, ellos miden, ven, si no lo pueden medir o pesar, ya entran en variantes. Entonces, ¿cómo nosotros entendemos? Ahí vamos a lo que expliqué al principio. ¿Cómo entendemos la función del orillá o del universo si no sabemos qué es un orillá? Si no sabemos qué es un urumolé. Sí, sabemos en función de qué, pero el accionar de ese irumolé, de ese orillá. Entonces, cuando fue un principio, en el mundo, ¿qué sucedió? Como se condensaron los gases, para hacerlo corto, les digo, entonces vamos a hacerlo rápido, se formó las primeras partes que fue el agua, se condensaron los gases, empezaron a ver tierra, había muchas fusiones, fíjense en esto, ¿no? Calor, energía, porque ¿qué sucedía en la Tierra? Se estaba enfriando y había grandes explosiones, grandes fusiones nucleares dentro de esa parte física. Entonces había que fusiones químicas, empezaban a ver los elementos químicos que se empezaban a interrelacionar y a crear elementos químicos. Empezaron a crearse los minerales. Cuando empieza las primeras partes del agua, o sea, cuando se forma el H2O, o sea, H por oxígeno, por hidrógeno y O por oxígeno, dos moléculas más una formaban una partícula de agua. Cuando se formaron un montón de partículas y se condensó esa cantidad de agua, porque primero fueron gases, después fue el agua, para hacerlo más corto, ¿qué sucedió ahí? Lo primero que cuando viene esa famosa gallina de 5 que empezó a tirar, a excrementar y a hacer mover la tierra, bueno, ¿qué sucedió ahí? Ya venía toda la información en toda la función que iba a existir de los irumole y de las orillas
de esas funciones químicas. O sea, no fue de casualidad que justo se hizo el fotoplancton y ahí empezó a generar oxígeno y el oxígeno generó que haya una atmósfera y otro gas. No, no fue casualidad. Fue información de Olodumare que cuando dice envió Gun, envió Shun, envió a Obatala, envió después a Otutuwa, y así fue enviando los Irumolé, fueron las fusiones químicas, físicas, para poder hacer un proceso en la creación. Todo proceso en la creación es a través de fusiones, de energía, de vibración y de calor. Color en función de calor. Eso produce interacciones químicas. Esas interacciones químicas producen un efecto. Ese efecto produce otro efecto. Y así sucesivamente fue haciéndose la creación. Pero con información. Porque ¿quién le dijo a las moléculas de hidrógeno y oxígeno que se juntaran? Eso es lo que tenemos que entender, cómo fue el accionar de la creación en el mundo. Por información inteligente. Cuando una célula le dice a la otra célula que se reproduzca para poder producir, hacer o crear un sistema, el sistema nervioso, el sistema sanguíneo, el corazón, los ojos, y cuál va a ser su función. Pero si tenemos una información que nos falta, si algo se produce a través de mente, conciencia o accionar físico, producimos lo que se llama ruptura del ADN. Una ruptura de esa cadena. Nos falta algo. Y ese problema es congénito, se dice. Pero ¿cómo funcionamos? Fíjense qué importante lo que es estar en IFA. IFA nos enseña que nosotros antes del matrimonio registremos para ver cómo va a ir ese matrimonio. Y también IFA nos enseña y nos dice en qué forma va a ser esa copulación para que te llegue a un buen fin. Para que se pueda generar otro ser humano. Para que pueda llegar a otro ser. Pero se abren los canales espirituales y físicos. Y ahí entra el destino. Elegimos a nuestros padres. Traemos información de vidas anteriores. Información que vamos a llegar a este mundo con vidas anteriores. De destino. Con información. Que va a ser grabada y va a ser tomada en el mundo de Ayalamopin, útero materno, ADN. ¿Quién lo va a sellar? A través del Odu Irete Meshi, que Irete Meshi quiere decir grabar, poner, sellar, imprimir. Tiene muchas explicaciones, pero ¿qué sucede? Hay alguien, que hay otro Irumole que se Santisoro, que es el que lo graba. ¿Qué graba? Información. ¿A dónde? En el Ori. ¿En qué Ori? En nuestra conciencia. Ori, conciencia. Todo es información, ¿entienden? O sea, nos damos cuenta que es todo información, somos todos información. Esa información de las vidas anteriores, que es muchas veces hemos escuchado, cosecharás tu siembra. Es verdad. Qué mal que me va en esta vida, ¿no? ¿Por qué habré hecho? ¿O qué dejé de hacer? ¿O qué no hice? Bien, en consecuencia de actos, información. Líneas de vida, información energética, la cual van a ser 3, ¿no? Son 3 las líneas de vida, en las cuales una es la información de la que vamos a tener de las vidas anteriores, la otra es lo que nos va a imponer los Irumoleos, los Orishá, y la otra es la función y la acción de lo que nosotros venimos a aprender en el mundo. Se llama destino, esas 3 funciones de destino, esas 3 líneas, es el destino completo. 3 líneas. Información. Venimos con una información genética para poder producir
algo en este mundo, en este ciclo carnal, físico, para cumplir, para seguir cumpliendo con lo que nosotros tenemos que hacer. Primero, cuidar lo que Olodumare nos dio, en esencia, la existencia de vida. Segundo, cuidar todo lo que nos rodea, que también somos los responsables y que muchas veces nos olvidamos. Información. Constantemente recibimos información, constantemente traemos esa información. Nosotros nos olvidamos. A través del Odo y Pin nosotros sabemos cuál es esa información de vida, de destino que venimos a cumplir en este ciclo. Entonces, volvemos a tomar lo mismo, información. Pero ¿qué tenemos que hacer? Descodificar esa información para saber qué es. El Odo y Pin nos va a decir a nosotros, nos va a informar y nos va a ayudar todavía a recepcionar mayor cantidad de información que en ese momento no entendíamos. Fíjense, miren qué perfecto que es esto. Porque no hay nada imperfecto en la creación de Olodumare. Todo órgano funciona en una acción. Todo individuo funciona en una acción que lleva a hacer en comunidades la creación divina y el movimiento en el universo. Una persona sola no puede hacer nada en el mundo ni tampoco puede sobrevivir. En comunidades se sobrevive. Porque Olodumare creó para que el ser humano se mueva en comunidades, en Ori, en conjuntos de Ori para un destino en conjunto, colectivo, aparte del individual. Pero es información también. ¿Qué sucede? Nos llega mucha información también errónea. Tenemos las computadoras, internet, esto, lo otro. No nos hacen trabajar el cerebro, no dormimos bien, no descansamos. Esas también son funciones físicas para poder entender cómo poder lograr esas conexiones. Cuando nosotros hablamos con las conexiones de conectarnos con el espíritu de Urmila, con el accionar directo de Ifa, el tema es que nosotros debemos entender todo eso. ¿Cómo lo entendemos? A través del entendimiento, el conocimiento y la sabiduría. ¿Cómo lo adquirimos? Y nosotros tenemos que empezar a mover el aprendizaje. Fíjense en qué importante esto. Chicos que nacen, que manejan la matemática o la computación o salen eminencias científicas. ¿No será que son los mismos que estuvieron antes? Por ejemplo, Hitz, el físico que falleció ayer. Cuando vuelva, va a venir en función de la importancia, más allá de lo que tenga que aprender, va a venir dentro de la frecuencia o secuencias de esa para poder adquirir mayor trascendencia en información, develar mayor información a la que ya tiene, porque lo que nosotros vamos trayendo de información va quedando en el ser. Esa inteligencia que se tiene cerebral, es la secuencia de información de tu ADN a través del tiempo que vas a ir heredando. Ah, se parece al abuelo que era carpintero. Ah, mirá cómo mueve. El abuelo era mecánico, era chapista. Y mirá cómo ahora le gustan los coches, hace todo. Todo como el abuelo, como la abuela. ¿No será que ya venía con toda esa información? Claro que sí, todo es información. No sé qué hora es. Bueno, para comunicarte con nosotros... Javier Francisco Jiménez se comunicó con nosotros. Javier, gracias por estar ahí. Para comunicarte con nosotros es el más 549 11 53 23 54 10. Y Cecilia Lía dice, buenas noches. Lía, Cecilia Lía, ¿de dónde es? ¿De Buenos Aires? Claro, bueno. Si son de otro lugar, otra provincia, escriban ahí de dónde son, así los sabemos que están desde el otro lado escuchándonos y del lugar, qué lugar. Claro, y les agradecemos que están ahí escuchándonos, compartan si les gusta, escriban si quieren interactuar o que quieren
compartir o quieren darnos información para que la podamos pasar, porque esto es aprender entre todos también. O si quieren un tema específico. También, por supuesto. Cualquier tipo de participación acá. Y bueno, les recuerdo, porque estamos transmitiendo desde una ¿cómo se dice? Una página nueva, que es el Edbe Guaraní Bursaco. El que conduce este programa y líder de esta casa de religión aquí en Bursaco es el Babá Ifat Bemía Guaraní. Y está transmitiendo en vivo desde el Edbe Guaraní Argentina, el Edbe Guaraní Bursaco, desde Herencia Orún, que es una radio en línea, y otra radio en línea. Orilla FM. Orilla FM. Cecilia Lira nos dice que es de Neuquén. Buenas noches. Bueno, mirá, están viendo de Neuquén. Qué bueno. Buenísimo. La segunda de Neuquén. Bien. Ahora, vamos a ir tomando por parte todo esto que vamos a ir desilvanando acá. Información. Bien. Estamos en el útero de mamá. Porque todos, para venir a este mundo, tenemos que venir a través de un útero femenino. Igual, Babá, te digo que faltan 10 minutos, ¿eh? Bueno, voy a tratar de hacerlo lo más... Igual continúa. Estamos en el útero de la mamá, somos células, somos lo que se llama morula o huevo cicota, somos... Y ahí se dividen, primero 4, después 16. Se van a terminar siendo 16 células primordiales, ¿no? Y en ese momento estamos recibiendo información de nuestro ADN. En ese momento, Ori ya está recepcionando todo el entorno. Se producen las primeras células, lo primero que nace, el corazón, la lengua, ¿no? Olumbobo tiribó, como se dice en Yoruba, la boca que todo lo prueba o todo lo come. Pero ¿a dónde vamos ahora? Recibimos información. Bien, se empieza a formar el feto, pero ya está recibiendo información a través de Ori. ¿Recuerden cuando habíamos hablado de Ori? Que Ori estaba dividido en O y Ri, que uno era el verbo, Ri que era recepcionar, O quiere decir el primer pronombre de la primera persona, que es yo, y Ri es un verbo que es recibir, tomar, adquirir. ¿Qué hace Ori? Lo que hace ahora, en este momento, está tomando información de nuestro alrededor. Por eso el problema también de las frecuencias, de las ondas celulares, computadoras, sistema eléctrico, fluido eléctrico, mejor dicho, que también influye en todo esto, y es negativo. Entonces tiene lo positivo y tiene lo negativo también, ¿no? En lo que va avanzando. En su totalidad. Entonces Ori recepciona, pero está recepcionando dentro del útero. Está recepcionando. En ese proceso que está conectado con la madre, por supuesto que ya también está nuestro doble espiritual, nuestro Nikeshi, atrás donde va a estar dentro de la placenta, que cuando llega al mundo no se separa. Bueno, eso vamos a hablarlo después. El tema es que recepciona. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo puede recepcionar si no tiene iconos? Pero tiene el cerebro de la mamá que sí tiene iconos. ¿En función de qué? De sentimientos. Si nosotros hacemos pasar por una crisis a esa madre que está embarazada, va a traer problemas. Los sentimientos adquiridos de la madre va a tener un proceso el feto. Les voy a dar un ejemplo. Una vez me pregunta, viene una persona, una madre, y me dice, me tiene problemas, el nene era no deseado, un bebé no deseado, que pasa a veces. Y siempre digo yo, no lo deseado no, porque él eligió venir. Desde ya le digo que nosotros estamos en contra del aborto. La criatura nace con problemas respiratorios, asmáticos, que la traducción del asma dentro de la biodescodificación quiere decir no sentirse querido, no sentirse amado. Y fíjese cómo todas esas frecuencias o
acciones energéticas de la mamá van a producir también efectos, buenos o malos, físicamente, o en función, después hablaremos de la parte psicológica y todo eso. No, querido, el nene van a ser con problemas asmáticos, le dije yo, problemas bronquiales, tené mucho cuidado. ¿Qué evidencia? No, no tengo evidencia. Esto es biodescodificación. Es lo que va a suceder a través de una información errónea o una información que está mandando la mamá hacia el feto, no deseado. ¿Qué se produce? Estamos mandando una información, que esa información va a producir la enfermedad. Cuando nosotros tenemos pensamientos a través de la mente y a través del cerebro, ¿qué mandamos? Información negativa o positiva. Esa información va a llegar hasta nuestro sistema hormonal, a nuestras glándulas, van a liberar hormonas. Esas hormonas tienen péptidos que son como pequeños, microscópicos, digamos, como si fueran lanzas o flechas microscópicas, que son impulsos que van a dar al núcleo de cada célula y le van a producir una información errónea que va a producir un efecto de enfermedad, porque está recibiendo la célula en ese momento una mala información, que a su vez va a influir sobre el ADN. Babá, Sí. Natalia Miranda dice, Babá, ¿qué pasa cuando se genera ABIQ? Cuando muere en el vientre. Bueno, ya no vamos a ir al tema. El ABIQ quiere decir nacido para morir. ABIQ quiere decir nacido para morir. Esto se genera a través de ciertos seres que son ABIQ, que viven en comunidades, que vienen a que pueden morir en partos sanguinolentos, pueden morir. Acá es un gran tema, es una pregunta bárbara, es un gran tema, porque hay ABIQ y hay temas de destino. Por ejemplo, nosotros tenemos, dentro de nuestro proceso de ciclo de vida, tenemos que vivir hasta los 72 años. Supuestamente a los 72 años, nosotros hemos cumplido con el destino de este ciclo en el que estamos ahora. Si pasa, son bendiciones, pero se necesita vivir hasta los 72 años sí o sí. Cuando una criatura muere, nace y muere, puede ser que esté devolviendo tiempos que debe, porque se fue antes. Y es un tema muy extenso, pero para que le explique. ABIQ quiere decir nacido para morir. Por eso hoy le estaba explicando que nosotros, por eso tenemos el OPLE, el sistema adivinatorio no es sistema de decodificar. Yo desde mi punto de vista no le puedo decir adivinatorio. Lo que pasa es que hay palabras traducidas del yoruba al inglés y de inglés al castellano que varían en lo que quiere decir, no pueden encontrarle definiciones exactas. Por ejemplo, Orun, que es cielo, no es cielo, Orun es digamos que es la ciudad de la gloria, tiene otra traducción, pero bueno, le pusieron cielo para poder entender. Hay muchas cosas que están mal traducidas, tienen mal una mala enfoque de lo que quiere decir. Ahora, el tema de ABIQ, cuando se registra, por eso le decía, se registra cuando hay matrimonio, se registra la forma, se registra durante el periodo de embarazo, para ir viendo cómo va, sabiendo, para saber si hay una ABIQ, si hay algún problema, si hay alguna situación, qué es lo que puede pasar. Por eso la información está, la descodificación existe, y nosotros tenemos que saber cómo poder enfrentarnos a esto. Si bien hay médicos, por supuesto que hay babalawos que son médicos, hay ioníficas que son médicas, que son científicos y saben perfectamente de estos temas. Pero el babalawo no puede saber nada de medicina y sabe lo que está diciendo, como la ionifa. ¿Sí? Terminado. El tema es que es algo muy profundo todo esto en estos temas, muy profundo ABIQ, muy profundo destino, muy profundo
de por qué a veces también está el Es un tema MRE. para otro programa, ¿no? Bueno, es un tema para otro programa. Sí, hay programas que hemos hablado de esto, pero para Sí. que más o menos se entienda, Abicú quiere decir nacido para morir. O sea, que hay un destino, ya hay un pacto hecho o una función de que algo va a pasar y se va a perder ese ser. Inclusive hay un montón de secuencias que pasan en el parto, que no en el parto, sino en la concepción del ser, que puede producir la muerte de la criatura. Ya lo vamos a ir hablando y vamos bien que todo tiene también solución. Hay cosas que se pueden solucionar. En IFA no hay nada imposible. Gracias a todos los que están ahí. Se me fue el tiempo. Ya me están marcando acá el referee. Así que nos estamos viendo. Madre, ¿te despedís? Bueno, hasta la próxima. Acá los vamos a esperar próximamente desde el Edbeu Guaraní Argentina, el Edbeu Guaraní Bursaco, Herencia Orún, Orellá Online. Y bueno, hasta la próxima. Y no dejen de pedir, por favor, por la paz del mundo, la juventud, los niños, nuestros ancianos y por nuestra madre naturaleza. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Aburú, el aburú, el apoyé, el aboyille.